Hola, vamos a empezar con el video del día de hoy para llevar el tema de las variables en ROS, su declaración y unas impresiones como ejemplo. Primero vamos a definir qué es una variable. Una variable es como esta cajita. Esta cajita es un espacio de memoria en la que nosotros podemos guardar diferentes tipos de información. Entonces, antes de guardar esos tipos de información hay que reservar ese espacio de memoria. Ese espacio de memoria está disponible dentro de nuestra computadora. Nosotros lo vamos a hacer con esta palabra reservada, let, seguido del nombre de nuestra variable y después el valor que le asignemos. Este es un ejemplo sencillo. Entonces, de manera por defecto, puedes declarar así las variables. No es lo más recomendado porque pueden venir después que tu código no sea tan legible y eso es lo que vamos a empezar a ver. Por ejemplo, uno de los temas más importantes que existen en ROS es la mutabilidad y la inmutabilidad de las variables. Una variable inmutable significa que nunca va a cambiar de valor, no porque no quieras, sino porque no lo necesitas. Por ejemplo, si tu ventana siempre se va a llamar de una manera, pues no necesitas que tu código pueda cambiar ese valor. Eso lo que sirve de manera práctica es ahorrar memoria y pues hacer las cosas más simples y evitar errores, porque así tu código nunca puede meterse a modificar esta variable. Por defecto, las variables en ROS, cuando las declaras, son inmutables, a menos de que tú lo hagas al contrario, o sea, que hagas expresamente que sean mutables. Eso lo vemos a continuación. Entonces, en el ejemplo de aquí, si nosotros declaramos la variable x igual a 5, después no le podemos cambiar el valor a la variable x y asignarle el valor de 6. Entonces, cuando hacemos esto, nos va a dar un error el compilador porque la variable x es inmutable. Para hacerla mutable, debemos de hacerlo desde la declaración de la variable, desde la declaración inicial. Nosotros usamos la palabra reservada let seguida de la palabra reservada mut. Esto hace que nuestra variable sea mutable. Entonces, cuando le asignamos el valor de 5 inicialmente y después lo cambiamos al valor de 6, pues con esto ya no hay ningún error porque ahora podemos cambiar el espacio el valor de la variable. Entonces, como resumen, las variables let por defecto no cambian, pero las variables let mute sí cambian. Y ahora, los tipos de datos que podemos guardar dentro de una variable, las variables solamente son mutables o inmutables, pero los tipos de datos, o sea, los números o los datos que podemos guardar, pues son de diferentes tipos. Los principales son los enteros, de tipo 8, 16, 32, 64 y 128 bits. Es el máximo que viene de manera nativa en ROS. Y nosotros debemos de asignarlo como I8 o U8 dependiendo de lo que queramos, o I32 o U32 dependiendo de lo que queramos, si es que estos son los bits que necesitamos. ¿Qué significa la I? Significa que tiene signos, o sea que puede ser un número positivo o negativo, y la U significa que no tiene signos, o sea que siempre son números positivos. Aquí está el ejemplo de cómo cambia el rango. Si, por ejemplo, declaramos un número i8, el rango va desde menos 128 hasta 127. La variable puede tomar los valores de todos los enteros dentro de este rango. Y si declaramos una variable como tipo u8, la variable puede tomar todos los valores que están comprendidos entre el 0 y el 255. Los números flotantes son del tipo F64, los números boolean son del tipo bool, los números char son los tipos char son nombrados igual, char. Este es un solo carácter y los tipos de string se pueden nombrar como string o como ampersand str. La diferencia, hay varias diferencias, pero la diferencia principal es que el ampersand str es inmutable, nunca puedes modificar este valor y vive en un espacio de memoria específico que pues no es accesible para el programa. Y string es mutable, o sea que puedes estar operando con esta cadena de caracteres. Los ejemplos del código están aquí, los pueden copiar o descargar desde GitHub. Tenemos aquí la manera que se pueden definir las variables. Puedes hacer explícitamente el tipo de variable, dejarlo aquí, o ROS lo puede inferir dependiendo del número que le asignes. En el ejemplo de declarar una variable x igual a 5 sin ponerle que es de tipo entero, ROS automáticamente va a inferir que es una variable de tipo i32, siempre cuando tú guardes una variable entera, sin definirla de otra manera. Cuando lo hagas para un número flotante, siempre va a pensar que es una variable de tipo F64 y cuando le hagas con un valor igual a true, siempre va a pensar que es de tipo booleano. Y estos son los ejemplos de cómo se imprime. Aquí en el ejemplo de Z puedes poner cualquier texto,
y en donde pongas estas llaves después va a colocar el valor de la variable que tú indiques a continuación con una coma después. Pero la manera, digamos, correcta o más correcta de trabajarlo es indicar explícitamente el tipo. Esto te puede ayudar para ahorrar memoria en los casos en los que sabes a dónde puede tender tu resultado o los números que vas a guardar. Entonces, la manera correcta es utilizar la palabra reservada let para iniciar la declaración de la variable, el nombre de la variable seguida de dos puntos y después va el tipo de la variable. Aquí está ejemplo de cómo declarar una tipo entera con signo, una tipo entera sin signo y un tipo flotante. Para declarar una variable booleana es más de lo mismo, el nombre de la variable seguido de dos puntos y el tipo de dato, que sería una variable booleana, y el valor que tendría inicialmente. Y con isActive podemos hacer una relación entre si el booleano está activo o no. En caracteres es igual, está como carácter. Y el ampersand str y string, el greeting lo podemos dejar como hello. Aquí si se dan cuenta no estamos declarando explícitamente el tipo de variable. Esto por defecto ROS lo va a considerar un ampersand str, o sea, un string que no va a modificarse o que no puede modificarse después en su programación. En cambio, nosotros podemos hacer una variable mutable que sería un string. Si nosotros ponemos como esta variable name para darle los valores a esta cadena de caracteres, la función que se debe de usar es esta: string dos puntos from y encerrado con paréntesis y entre comillas la cadena de caracteres que queremos. Esto lo que hace es agarrar esta cadena, descomponerla en los caracteres que tiene y guardarla aquí. No significa que van a estar separados por comas como en un vector o en un listado, simplemente va a llevar este escrito a esta variable. Y después podemos agregar, en el siguiente video vamos a ver operaciones básicas, pero aquí es un buen momento para poder hacer este ejemplo. Con la función de name.push-str, con el método push-str, nosotros podemos agregar diferentes strings o diferentes cadenas de caracteres pasándolas mediante este método. Entonces, cuando nosotros imprimamos esto, vamos a ver que name ya no va a ser solo rost, sino name espacio lang. Entonces, vámonos a nuestro entorno de desarrollo, que para este ejemplo es Visual Studio Code. Ya copié y pegué el código que teníamos en la nota, es este de aquí. Y cuando nosotros hagamos el cargo run, como se puede ver acá que se ejecutó, podemos ver cómo se van imprimiendo los diferentes tipos de variables y cómo operamos o modificamos el string llamado name con el resultado que tenemos acá. Inicialmente, nombre era solo Rust, pero después le añadimos este string que es lang y cuando lo imprimimos, nombre pasó a ser Rust lang. Por eso el mensaje que se imprime ya está completo. Entonces espero que este ejemplo les sirva y más adelante vamos a ver operaciones y más declaraciones de variables y cómo se juega con ellas.